Tras los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo, con David Rosenthal. Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a contactar con David Rosenthal en Colombia para seguir hablando de los pasos de Sefarad en el Nuevo Mundo. ¿Qué tal, David? Hola Jorge, muy bien, gracias. Un saludo a todas las personas que escuchan nuestro programa. Bueno, un programa que hemos ido avanzando, demostrando las distintas etapas y que hoy vamos a retroceder un poquito en el tiempo porque tenemos una deuda, entre comillas, con Portugal, porque hemos estado hablando de los que salieron de Sefarad como si Sefarad fuera solamente España, pero Portugal era un reino independiente. Justamente en esta época es cuando tienen una unión de conveniencia con España, lo que les obliga de alguna manera diplomáticamente a expulsar también a los judíos, pero eso es lo que vas a explicar tú hoy, así que lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Jorge. Bueno, pues, como dices, es muy importante el papel de Portugal, tanto en el descubrimiento como en el papel que jugaron estos nuevos cristianos, esos nuevos cristianos que aún seguían judaizando, que se encontraban en Portugal. De hecho, una buena parte de los españoles que huyó apenas esto del edicto de expulsión en 1492, algunos o una buena parte llegó a Portugal, donde aún se podía ser judío. Sin embargo, luego de haber tenido una importante comunidad y una gran comunidad en Lisboa, sobre todo, aunque se dice que existieron por lo menos unas 100 juderías en todo lo que hoy es Portugal, estas personas llegaron, digámoslo, hacia un final igual que existió en España en 1496 y 1497, puesto que el rey Manuel I, que era quien sucedió a Juan II, desposó a Isabel de Aragón, que era la hija de los reyes católicos, quienes habían, instigados por la Inquisición, expulsado a los judíos de España. Entonces, aquí ellos también, digamos que convencen y forzan un poco al rey de Portugal para que también expulse a los judíos, convirtiendo a España y a Portugal en, digámoslo, un imperio católico y bajo el dominio de la Iglesia Católica, sobre todo de la tremenda Inquisición. Entonces, hacia el 5 de diciembre de 1496, se decreta un nuevo decreto de expulsión que consistía en lo mismo de España: o se iban de Portugal o se convertían. En Portugal acontece un fenómeno que es que hasta hoy en día se encuentran comunidades como la de Belmonte que siguió de alguna forma practicando su judaísmo, pero mezcló las costumbres con el cristianismo y siempre estuvieron muy ocultos para que la Inquisición no los tomara. Entonces, este edicto de Portugal vencía el 31 de octubre de 1497 y esto ocasiona que muchos judíos salgan de Portugal, principalmente emigran a Holanda, a los Países Bajos y al Imperio Otomano, aunque también algunos van a Inglaterra, a Alemania, a Italia y a Grecia, y ya veremos los otros que luego pasan de Holanda, principalmente de Ámsterdam, al Nuevo Mundo. En Portugal lo que vemos que sucede antes de estos acontecimientos y después es que empieza una persecución hacia los judíos. Vemos que la Inquisición en Portugal opera hasta 1821, es decir, tienen varios siglos, llegan a ejecutar a casi 2,000 personas,
queman in effigie a más de 600 personas y otras 30.000 personas son juzgadas de diversas formas, incluyendo las torturas. Entonces, bueno, ya habíamos hablado del papel incluso de Colón, el papel de Colón en Portugal. De hecho, él se casa con Filipa Moniz Perestrello, que era de origen judeo converso muy posiblemente, pero sí haya parte de la aristocracia o de la nobleza portuguesa. Entonces, Colón tiene un hijo con ella, Diego, y este es portugués, que lo acompaña luego en alguno de sus viajes. Entonces, también habíamos hablado de que Colón primero presenta su idea a Portugal, de que en Portugal encuentra importantes almanaques, se reúne con gente de la comunidad sefardita de Portugal y con ellos habla de su idea de la expedición. También vemos que en Portugal es donde quizás se origina ese pensamiento de que la tierra no es plana, de que es redonda, porque venían unos vientos y traían unos materiales de otro lugar, unas maderas y unas cosas que venían por mar que explicarían que había algo más allá de su costa. Bueno, ahora vemos, ya hemos hablado de estos judíos que van a Brasil, principalmente vienen de Ámsterdam. Luego los otros que van hacia Curazao forman una importante unidad y finalmente los que llegan a Estados Unidos, a New Amsterdam en ese momento. Se dice que estos primeros inmigrantes eran gentes con recursos limitados o realmente no tenían ningún recurso. Llegaban de Brasil huyendo de los portugueses que habían ganado a los holandeses. Digamos que no habían logrado sacar nada. Un rechazo de la comunidad que ya existía neerlandesa en Nueva Holanda, específicamente en New Amsterdam. También se dice que llegaron judíos de los Países Bajos, específicamente de Holanda, y que los judíos ricos habían pagado pasajes hasta América a los, digamos, los indigentes de las comunidades, como para, digamos, darles una oportunidad. Son recibidos no muy cálidamente. En 1630 la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales ocupa la colonia portuguesa de Recife, quedando a los judíos residentes rescatados y con libertad de profesar su fe, conservando sus hábitos. Fue muy importante el papel de Holanda para la construcción del judaísmo en América. Bueno, esto origina un florecimiento de la comunidad. Vimos que en 1642 se instauran comunidades en Recife, una dirigida por Isaac da Fonseca y otra por Moses Rafael de Aguilar. Y en 1645 ya contaba la ciudad de Recife, capital de Pernambuco, con una comunidad de 1.500 personas. Sin embargo, 9 años más tarde, perdieron los holandeses tras una larga lucha contra los portugueses en la colonia, lo que conllevó a los judíos a o convertirse, igualmente que localizarse, abandonar Brasil, donde ya tenían, digamos, una importancia. Entonces llegaban desde Europa y de Hispanoamérica, en ocasiones procedían directamente de España y de Portugal para escapar de la represión inquisitorial que les perseguía. Vemos a un Luis Moisés Gómez, que nació en Portugal hacia 1660 y luego fue hacia Francia con su padre, huyendo de la Inquisición. Luego de esto llega a Nueva York ya, donde se convertirá en un próspero comerciante, así como Judá Toro, y funda una de las principales familias de los judíos sefardíes en Estados Unidos. Bueno, cuando llegan los ingleses a estas colonias, las cosas mejoran un poco porque habían cleros calvinistas que se oponían no solo a los judíos, sino también a los luteranos, a los papales, es decir, los católicos, y a los cuáqueros.
En Estados Unidos se funda la comunidad Newport, a la cual se le llama Sinagoga Touro. También en Filadelfia, en Charleston, que es Carolina del Sur, y en Savannah se fundan también unas comunidades judías muy primarias y sefardíes. En Savannah, como las demás comunidades americanas, era evidente la presencia del elemento no sefardí. ¿Por qué? Porque empiezan a llegar también judíos alemanes, pero esto ya hacia el siglo XVIII o XIX también. También importante el momento de la ansiedad de la colonia, los ingleses se había diluido considerablemente, aunque el castellano o el ladino continuaba siendo de uso común entre no pocas familias sefardíes y en mayor medida el portugués. Entonces hablaba ladino y portugués, también hablaban holandés, por ser el porcentaje de judíos de origen lusitano, portugués, existente a raíz de la importante inmigración. Entonces vemos que esas primeras comunidades de Estados Unidos, de Brasil, de Curazao, de toda América prácticamente, excluyendo a los de las colonias españolas, hablaban era portugués y holandés y se entendían con el castellano antiguo, es decir, el ladino. También de ascendencia portuguesa fueron líderes destacados como el rabino Henry Pereira Méndez. Este rabino fue importante en Nueva York. Pues en el ámbito educativo, pero ya hacia 1757, la comunidad de Nueva York notificó a Londres la necesidad de un maestro cualificado para enseñar hebreo, inglés y español a sus hijos, así como para gestionar debidamente los servicios de la sinagoga. Los judíos edificaron en 1731 un inmueble de madera de 2 plantas cuya funcionalidad era tanto de escuela como de lugar de congregación y culto, y ocasionalmente como residencia del Hassan. Esto era Shearit Israel. Ok, bueno, pero ¿quién es ese portugués errante en América? Entonces, además de todo este exilio de la brea, como les llamaban a estas personas, venían de la brea, llegan también a Cartagena de Indias, importante puerto español. Aquí eran conocidos como los portugueses, igual que en las otras colonias españolas se le conocían a los conversos, a los judíos conversos, a los nuevos cristianos, se les conocía como portugueses. ¿Por qué? Porque en Portugal se había conservado más esa herencia judía y además se había unido con los españoles que continuaron siendo judíos y se habían negado a la conversión. Entonces tenemos unos registros de que en el barrio Getsemaní de Cartagena se funda una comunidad que se le conocía como la Cofradía de Ámsterdam. Duró un buen tiempo hasta que la Inquisición, que tenía oficina en Cartagena, la descubre en 1636 y en un auto de fe son expulsados de la Nueva Granada, mas no son incinerados, ¿no? Digamos que no era tan dura la Inquisición que existió en Cartagena como esa Inquisición que se vivía en la península. Se habla de que la élite de los cristianos nuevos, de estos portugueses, se entremezcló con los cristianos viejos. Fueron muy importantes en el comercio, fue controlado por ellos, incluso estuvieron ligados con la trata de esclavos y llegaron a conformar una parte importante de la población cartagenera. También ocuparon importantes cargos y fueron bastante influyentes en la economía, aunque también se lograron mezclar con la élite castellana de la época. Hacia 1611 eran mayoría en Cartagena los portugueses. Seguramente eran de estirpe judía los encomenderos de esta zona: Luis Cabrera, Francisco de San Miguel, Francisco Montesinos, Juan Alberto Carvajal, como Luis Carvajal de la Cueva, Diego de San Martín, Hernando San Miguel y Diego López de Bejar. Entre los judíos que pasaron en considerable número a América, merecen especial mención los que se hacían llamar portugueses, que solían deslizarse por las costas de Brasil,
país que les ofrecía generosa y no disimulada protección. Entonces, vemos que Brasil es clave, pero ¿por qué? Porque había ese dominio holandés en un principio. Estos portugueses nacidos en Hebrea, como se les decía, se decía irónicamente en algún refrán de la época, eran en realidad 95% judíos de sangre, porque en Portugal, de hecho, se dice que hasta hoy en día la gente tiene un nivel genético, tienen en su ADN una gran parte de judíos, y más las comunidades de marranos o de Anusim que hasta hoy en día existen. Bueno, se les consideraba así por las personas de estas ciudades, de estas regiones, y el tribunal de la Inquisición tenía los ojos sobre ellos. Entonces, este vocablo de portugués venía a ser sinónimo de judaizante en el nuevo continente. El interés de los conversos israelíes portugueses por venir a las Indias data de los primeros días del descubrimiento. Portugal fue muy importante junto con España en el descubrimiento en sí. Dicen que esto incrementa en Oporto hacia 1537, cuando llegan esos rumores de que Francisco de Pizarro había enviado un ostentoso, un muy importante tesoro lleno de oro a España, a la corona española. Entonces los comerciantes, estos navegantes conversos portugueses, empezaron a escuchar estos rumores, y pues así es que descubre Brasil Álvarez de Cabral, Fernando de Noronha, que es enviado por Jacob Fugger, el hombre más rico de Europa, quien era judío, alemán. No por nada manda a este hombre con una buena cantidad de criptojudíos o de nuevos cristianos, y estos llegan a la colonia portuguesa en Brasil, donde se encargan de una explotación minera, de una investigación primero, y luego una explotación donde también sale el palo rojo o el pernambuco, que es muy valioso para el comercio de la época. Para 1590, el Tribunal de la Inquisición de Lima ejercía su jurisdicción sobre todo en el territorio español en Sudamérica. El tribunal envió al inquisidor Cerezuela Bustamante, al fiscal Alcedo y al secretario Eusebio de Arrieta a Cartagena. De allí se encaminaba a Panamá, donde son informados de la presencia de Salvador Méndez Hernández, el primer sefardí de origen portugués perseguido por el Santo Oficio en el territorio neogranadino, bajo el cargo, el típico cargo de judaizar. Contra él testificaron 6 personas. Por fortuna, el acusado alcanzó a huir y fue quemado tan solo en estatua en Sevilla, esas quemas en esfille, librándose de una muerte atroz. En 1610 se instaló finalmente el Tribunal de la Inquisición en Cartagena, que operaría igual que en Portugal hasta 1821, o sea, 211 años. La jurisdicción del tribunal recayó sobre los territorios de la Nueva Granada, Venezuela, las Antillas y todas las islas del Caribe, y Nicaragua. Hubo unas 83 personas acusadas de judaizar por este tribunal. Por lo menos 150 nombres estaban en las listas en los primeros 50 años de la Inquisición en Cartagena. 59 fueron procesados. Entre 1626 y 1627, la Inquisición en Cartagena recibió denuncias contra los portugueses y procesó el primer grupo grande de ellos. Posteriormente fue también juzgado Blas de Paz Pinto por ser capataz de judíos, decir rabino. En su casa funcionaba la sinagoga de la ciudad, por esto es que fue ejecutado este Blas de Paz Pinto. Varios problemas tuvieron que afrontar con el Tribunal de la Inquisición de Cartagena para cumplir su cometido.
Sin embargo, la carencia de personal idóneo para el desempeño de los cargos, el no pago oportuno a los funcionarios desde España tenía que pagar, es decir, la corrupción, la burocracia, los sobornos, los abusos, las discordias de los inquisidores entre sí, al clero, o sea, tenían problemas con el clero, estos inquisidores, además que los portugueses que llegaron a Cartagena eran amigos de las autoridades castellanas y del clero. Entonces, esto hizo que no fueran tan perseguidos o por lo menos tan juzgados como fuera en la península. También la carencia de gente letrada en la ciudad hizo que este tribunal, digamos que fuera un intento fallido de esa réplica que intentaban poner de lo que sí existía en España. Entonces, esta es un poco la historia de los portugueses en el Nuevo Mundo. Pues una historia que seguirá en las próximas entregas de estos pasos de Sefarad en este Nuevo Mundo, siempre de la mano de David Rosenthal. Muchas gracias por habernos atendido, David. Gracias.